a jugar con su tiempo, no venimos a venderle nada ni sustraer nada de su propiedad, solamente entregar un mensaje breve y conciso de la palabra de Dios. Probablemente lo que yo vaya a decir ya usted lo sabe, pero es necesario que disertemos un poquito la palabra de Dios en esta noche, porque el día de mañana no es prometido para nadie. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 8, más Dios muestra su amor para con todos nosotros, que Él siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted dirá, pero en la mañana, al mediodía, en la noche, los tipos no se cansan. Es que Dios no se cansa de buscarlo a usted. ¿Sabe por qué Dios le está buscando a usted? Porque usted tiene algo que le pertenece a Dios. Yo tengo algo que le pertenece a Dios. ¿Y sabe qué es? Su alma. Hoy, el ser humano no le da valor a su alma como debe de ser. Pero yo quiero decirle que hay alguien que quiera arrebatarle su alma. Póngale el nombre que sea. La serpiente antigua, Lugandi, el diablo, Satanás, Belcebú, cualquier nombre que sea el mismo personaje. ¿Qué quiere de usted? Llevárselo con los ojos abiertos al infierno. Un hombre dijo que el infierno no existe. Bueno, esa es su posición. ¿Sabe qué dijo Jesús en la Biblia? De que hay un lugar de tormento donde el gusano no muere y donde el fuego no cesa de quemar. ¿Por qué estamos predicando en este tiempo? Porque viene una fiesta que usted no sabe si es la última fiesta de su vida. Hoy nosotros decimos que somos católicos, evangélicos, lo que sea, y todos creemos en Dios. Si hago la pregunta en este bus, todos vamos a levantar la mano. Pero muchas veces hay un Dios ofendido que está esperando que le pidamos disculpas y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Usted sabe que es entregarse a 4 días de carnaval. ¿Sabe qué? La fiesta del Dios mono. Es disfrazado, pero es el mismo diablo. Ejemplo, yo a veces me pregunto qué beneficio puede tener un carnaval. Usted sabe que usted tenga su cama tranquila en su casa y que va a acostarse en el piso, en un monte y que una rata te pase por encima y te enferme con anta. Eso es ignorancia. ¿Sabe qué? Que tú vayas por un lugar y tú no sabes si en la barranda que tú te vas te pueden pegar el SIDA. Señores, yo no soy fiscal, yo no soy juez, pero lo único que le puedo decir, usted puede perder su vida en cualquier lugar. No hay seguridad en esto. Y Jesucristo, el que se dio perforar las manos, el que se dio por una cruz, el que se dio guindar, el que se dio crucificar, lo único que quiere es darle salvación y vida eterna. Que usted pueda abrir su corazón. Si el ser humano no abre su corazón, sabe lo que le espera. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido al hombre morir una vez y después de todo el juicio. Si Jesús tuviese que llamarnos a cuenta ahora mismo, usted tendrá características o facultades o tendrá suficientes elementos para que Él le pueda perdonar. Entonces el ser humano necesita a Dios. Yo no le vengo a hablar de religión porque perdería el tiempo. La religión la ponen los hombres, la religión es viciada por los hombres. Cuando yo veo la televisión y yo escucho un prelado, y respeto ya sea pastor, ya sea sacerdote, lo que sea lo respetamos. Pero cuando yo escucho un prelado decir, cuídese y disfrute, pero moderadamente, ¿disfrute qué? ¿Sabe cómo Dios ve los carnavales? Como pecado. Entonces, si nosotros no ponemos la pila, hermano, va a venir alguien a buscarle. ¿Sabe cuánta gente va a morir para los carnavales? ¿Sabe cuánta gente no va a regresar a su casa? ¿Sabe después de 9 meses cuántos bebés se van a abortar? Que Dios nos ayude. Nosotros no somos extremistas. Nosotros no queremos incomodarle a usted. Pero la verdad tenemos que decirle. Hoy, el hombre necesita ponerse a cuenta con Dios. ¿Qué dura el ser humano sobre esta tierra? 30, 40, 50, 60 años. Y tenemos que partir. Si usted tuviese que partir esta noche de esta tierra, ¿usted sabe para dónde va? La Biblia habla de 2 lugares. Habla de un cielo para todo aquel que reciba a Jesucristo y le honre como Dios y Salvador. Y también habla de un infierno para todo aquel que le dé la espalda, que lo ofenda y que se haga enemigo de él. Entonces usted tiene que mirar y usted tiene que pensar y analizar si usted es amigo o enemigo de Dios. Porque usted sabrá cómo usted anda, yo sé cómo estoy andando, todos sabemos cómo andamos. Pero son 4 días donde seres humanos van a perder la vida. La fiesta del Dios momo. Pero yo conozco un solo Dios y el que da la vida eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los demás que se queden por el huerto, no me interesa nada de eso. Damas y caballeros, esto es más serio de lo que puedan pensar. No es que yo no tenga nada que hacer. Yo no tengo calcomanía, no tengo lata, yo no vengo a jugar con su tiempo y se lo respeto. Pero Jesucristo le está llamando. Hemos vivido años distantes de Dios. ¿Sabe qué? Empeñar tu televisor, vaya a brincar con agua allá y cuando regresas limpio, resfriado y asoleado, eso no es vida. Ahí no hay nada. ¿Sabe cómo Dios ve los carnavales? Como una mentira que le mienta al hombre.
¿Sabes cuántos matrimonios se van a deshacer? Oh, ¿sabes cuánta gente van a ser violadas? ¿Sabes cuánto? A mí me gusta cuando regreso a los carnavales ver la cáscara TV. La cáscara lo firma orinado, obrado. Lo ve y cómo lo firma y se ríe de ello. Dios ama al ser humano. Usted sabe que usted es la máxima creación de Dios. Sabe que Dios lo creó a usted para que usted pueda estar por encima y no por debajo. Entonces usted decide, yo no le puedo obligar a mi esposa a sacarme la correa de un correazo, yo no. Pero Dios va a seguir palpitando en tu corazón para que tome una decisión. ¿Vas a seguir honrando al diablo o le vas a dar tu corazón a Dios? No se puede ser de Dios y hacer lo que a Dios. No. Usted no puede pagar en el McDonald's y comer en el Kentucky. Usted va a comer donde usted paga. Señores, Jesucristo le está buscando para darle una oportunidad. El día que usted tenga que pararse delante de él, le va a acordar este momento y todas las veces que usted escuchó la palabra y la tomó en poco. Cuando estamos jóvenes, cuando estamos bien, sentimos que no necesitamos de nadie. Pensamos que somos absolutos. Yo no tengo tiempo para escuchar, lo cansado de mi trabajo. ¿Quién te dio el trabajo? Dios. Y si Dios le place, el mismo que te contrató, mañana puedes tener tu carta de despedida. ¿Sabes a quién vas a llamar cuando te votan? A Dios. Puedes sentirte bien hoy y mañana comienza a sentirte mal. Cuando vas al médico, el médico te dice tienes diabetes, tienes próstata, tienes esto, tienes quiste. ¿Sabes a quién vas a llamar? A Dios. Entonces, ¿por qué no hacernos amigos de Dios? ¿Por qué complicamos tanto las cosas cuando el camino es fácil? Amén. Yo voy a caras largas. ¿Cuánto le pueden regalar un aplauso a mi Jesucristo, por favor? Para Jesús. Me voy, me despido. Le prometí que iba a ser breve, pero tengo que hacer una oración. Probablemente usted se comió un plato de comida hoy y no le ha dado gracias a Dios por el apuro. Eso puede pasar, a mí me ha pasado. Este es el momento. Probablemente le salió rápido, necesitaba. Usted vio cuando el bus llegó a la zona paga, ¿cómo corrimos? Pero hay que correr a Jesús también. Cuando vamos a comenzar a correr para donde Jesús. Ese es el bus que nunca se te va a ir. Ese es el bus que nunca se te va a dañar. Ese es el bus que te va a llevar a la vida eterna. Dios quiere bendecirnos. Puede acompañarnos en una oración, no le dé pena. Apenas solo son 4 letras. P-E-N, apenas no es nada. Pena robar, mentiras, hacer las cosas que ofenden a Dios. Eso debe darnos pena. ¿Pero cree que puede orar conmigo, hermano? Como hermanos, y después de esto, ¿sabes cómo este mono mismo como el arca de Noé? Todos los animales estaban dentro del arca. Este es como el arca de Noé. No importa si vamos apretados, si vamos como sea, pero nos vamos. Aproveche la bendición de Dios. ¿Estamos preparados? Amén. ¿Crees que puedo orar conmigo? Amén. Repite en alta voz después de mí, Señor Jesús. Ay, no les escucho. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por el perdón de mis pecados. Padre mío, Padre bueno, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a conocerte más. En el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos 3 cosas fundamentales y con esto me despido. Lea su Biblia. Usted no sabe si lo que yo le he dicho es la verdad. Así mismo como yo mismo que le predico el evangelio, también se montan y le quitan hasta su cuadra y le echan un cuento. Recuerde, Jesucristo le ama. Y nosotros también. Que tenga buena noche y que Dios le bendiga. Y si todavía hay algo de Dios, den otro aplauso a Jesucristo. Dios te bendiga.